Pues es un gustazo presentar las microcharlas, que es uno de nuestros eventos favoritos del año, por dos motivos del día. Uno, porque está inscrita esta actividad en la Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid, que es el único evento de una entidad privada de Boadilla que inscribe este municipio. Y entonces, pues, para nosotros es un orgullo presentar a nuestro pueblo. Pues es una actividad privada y pequeña, porque el CEU también hace actividades. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero primero fuimos nosotros. Y en segundo lugar, pues porque nos gusta mucho este formato, ya es la quinta vez que lo hacemos, nos obliga a retarnos un poquitín y a hacer algo distinto, y eso distinto consiste en que pues cuatro valientes o cuatro combates, no sé muy bien cómo definirnos, pero vamos a salir y contar pues una historia breve, científica, en 10 minutos, que es el reto que nos hemos puesto. Además, este año, como otros años hemos fracasado, pues este año es que se pase, o el que más se pase, para invitar a los demás y los otros tres. Y el sufridor, el pueblo sufridor. Bueno, como esto se está grabando y hay pues gente que a lo mejor nunca ha venido, ¿no? Es una cara que no conozco bien, pues voy a presentar brevemente al Club de Ciencia Boadilla, nuestra página web es cienciaboadilla.com, una asociación sin ánimo de lucro que nos dedicamos a la divulgación científica, seamos o no seamos científicos, los socios en este club, que hay un poco de todo. En nuestra página web pues, tenemos la actividad de la programación, vamos trimestre a trimestre, y ahí tenemos ahora mismo colgada la actividad, las actividades, mejor dicho, hasta diciembre. Pues en breve ya pondremos la del siguiente trimestre de enero a marzo. Y como digo, estamos inscritos en Boadilla del Monte, en el registro de asociaciones de la Comunidad de Madrid, y bueno, pues cubrimos, pues, además de las 4 especialidades científicas que son las microcharlas de hoy, pues intentamos cubrir todos los ámbitos que podemos de la ciencia, pues gracias a la colaboración de socios, que no cabe, y de otras personas a las cuales también invitamos de vez en cuando pues, a dar ponencias. Hacemos una actividad pública al mes, que suelen ser conferencias o bien observaciones astronómicas en formato online. Es lo que solemos hacer, y de vez en cuando pues, hacemos también alguna presencia, que ya vamos a anunciar. Y sin más, pues vamos a pasar a presentar a nuestro primer ponente, que es Álvaro Martínez del Pozo, y nos va a hablar de, no sé muy bien qué será, incolora, innovora, insípida, pero vital, no sé qué será. Es catedrático Álvaro de Bioquímica, en la Complutense, fue licenciado y doctor en Ciencias Químicas por esta universidad, con crédito extraordinario en ambos casos. Ha trabajado en la Universidad de Rockefeller de Nueva York, en la Northeastern University de Boston y en la Universidad de Kyoto. Ha publicado 3 libros y más de 160 artículos o capítulos de libros. Es autor de 4 patentes nacionales. Su especialidad son las proteínas tóxicas, y su labor diaria consiste en compaginar sus clases con una intensísima labor investigadora y divulgadora, de la cual pues, en el Club de Ciencia pues, nos aprovechamos y la disfrutamos de vez en cuando, que acepta amablemente a impartirnos alguna ponencia. Y es colaborador regular del programa de radio A Hombros de Gigantes de Radio Nacional, que os invito de vez en cuando, si no todas las semanas, a escucharlo porque es un auténtico lujo. Así que muchísimas gracias, Álvaro, una vez más, y a por tus 10 minutos. Aquí vamos con los 10 minutos. Bueno, creo que es bastante obvio para todo el mundo que voy a hablar del agua, pero hay que poner un título más llamativo para que la gente se interese. El caso es que el agua, a pesar de ser una molécula muy pequeña y por todos conocidos, es obviamente una molécula imprescindible para la vida y además una molécula abundante. El 70% de un cuerpo humano en peso es agua. Es decir, una persona de 100 kilos, 70 es agua pura y dura. El agua estamos acostumbrados, o todos, creo que todos los que hay en esta sala por lo menos saben que el agua está formada por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Y siguiendo una broma que yo copié de Javier Pérez Mercader, un famoso físico, de los mejores físicos que hay en este momento en España, que ya debe estar, no está jubilado, pero ya es muy mayor. Soy yo muy mayor, así que él, que es mucho mayor que yo, no os digo. El caso es que el agua se suele representar como cabezas de Mickey.
Pero en realidad esta es una representación un poquito fraudulenta, engañosa, porque el agua no son cabezas de Mickey, en realidad no está así, sino que, aunque no los veamos, tiene dos pares de electrones desapareados, lo cual quiere decir que su estructura tridimensional es más parecida a la del metano. Forma lo que decimos un tetraedro. Un tetraedro es una pirámide. Y además, si os fijáis, esto tiene 16 unidades de masa atómica y esto tiene 18 unidades de masa atómica. Forma igual, distribución en el espacio muy parecida y unas moléculas muy parecidas. Y el metano, desde luego, aunque ahora de esto yo no sé mucho, se habla de que los mares de metano en algunos de estos satélites y todo esto puede haber allí vida, pero lo que desde luego la vida tal y como la conocemos en la Tierra es en agua y no en metano. Y la principal circunstancia que explica eso es que el metano entra en ebullición a menos 162 grados, lo cual no es una temperatura que encontremos aquí fácilmente, y en cualquier caso, desde el punto de vista termodinámico, que un ser vivo gasta mucha energía, tampoco sería muy favorable. En cambio, el agua entra en ebullición a 100 grados. ¿Y eso por qué? Porque el agua en realidad es un pequeño imán. Precisamente por esta disposición podemos hablar de un dipolo eléctrico, que en realidad lo que quiere decir es que es una molécula simétrica en la cual tenemos dos extremos, las orejas de Mickey, cargadas ligeramente de forma positiva, y la cabeza de Mickey propiamente dicho es ligeramente negativa. Esto le permite interaccionar. Igual que unos imanes, los imanes interaccionan el polo positivo con el polo negativo, pues exactamente lo mismo. Y se ordenan entre sí dando lugar a una red de moléculas, que es lo que hace que el agua, si os fijáis, como líquido, es un agua, tiene una cierta consistencia, ¿no?, que no tiene el aceite, entre otras cosas porque es capaz de formar estos dipolos. Y además es el rey, o la reina, porque es una molécula, la reina de un tipo de enlace que es lo que llamamos el enlace de hidrógeno. El enlace de hidrógeno es una interacción débil que se establece entre un protón, un hidrógeno, y un oxígeno, un nitrógeno o incluso un azufre. Las moléculas de la vida están llenas de enlaces de hidrógeno. Las moléculas de la vida, para funcionar un ser vivo, todas las moléculas tienen que hablar entre sí. Entonces uno pensaría, para que un ser vivo funcione, tiene que tener interacciones muy fuertes, que la mantengan muy bien. Pero no es eso, al contrario, tiene que tener muchísimas interacciones débiles para que sea plástica, para que haya flexibilidad. Yo lo suelo comparar, y más cuando hablamos del DNA, que ahora no es el caso, pero a una cremallera. Yo hoy precisamente tengo la bragueta, perdón, es de botones, pero una cremallera, hay veces que no, y de pronto ¡ras!, se abre, ¿verdad? Pues es ese efecto. Muchas interacciones débiles hacen una interacción fuerte que a la vez es fácilmente reversible, y las moléculas pueden hablar químicamente entre ellas sin ni siquiera hacer reacciones, simplemente interaccionando a través de estos enlaces de hidrógeno. De tal manera que cuando tenemos agua y el agua se congela, efectivamente esta red móvil que tenemos en el líquido se estabiliza y se forma una red que, fijáis, son hexágonos. Es positivo con negativo, pum, que es la forma macroscópica de los copos de nieve. Por eso tienen esa forma los copos de nieve, porque lo que subyace a nivel molecular son hexágonos. Y tiene una característica que es bestial, que es que flota, el hielo flota, es prácticamente, yo ahora mismo no sabría decir otro compuesto que flote en su propio líquido. Normalmente se hunden. Fijaros lo que hubiese pasado si el agua no flotase. Se formaría, llegaría el invierno, se helaría el mar, se iría al fondo, y en el verano el hielo del fondo no se descongela, porque no le da el sol. Verano tras verano, en unos pocos años, lo que habríamos tenido es un mar congelado, kilómetros de hielo, y una fina capa de agua por encima. Ahí no se habría desarrollado la vida. ¿De acuerdo? Entonces, eso también ayuda. Y ayuda sus temperaturas de fusión y de ebullición. Es decir, ¿dónde vamos a encontrar vida? Donde el agua sea líquida. Punto. La vida tal y como la conocemos. A temperatura que nosotros llamamos ambiente y presión atmosférica, pues sí, entre 0 y 100 grados. Pero hay agua a 400 grados en el fondo del océano, las fumarolas de las
crestas oceánicas donde se produce la separación o el choque de las placas tectónicas, que el agua está a 300 grados y no hierve. Y ahí hay vida, hay mejillones gigantes, hay unas almejas así de grandes, y hay peces, porque está el agua líquida. Y igualmente en ciertos lagos y ciertas circunstancias donde hay una gran concentración salina que baja la temperatura de fusión del agua, o circunstancias un tanto especiales, metaestables, porque están sumergidas en el hielo, ahí que está el agua por debajo de 0 grados, pero líquida, también se encuentra vida. ¿Qué ocurre entonces cuando metemos una molécula, una sal en agua? Esto de aquí, fijaos, es un cristal de sal. La sal es cloruro sódico, cloro y sodio. Si es una molécula hidrófila, amiga del agua, cuando la meta en el agua se va a disociar y los cloruros, que son negativos, se van a rodear por moléculas de agua positivas, por el lado positivo de la molécula de agua, y las negativas se van a rodear por el lado negativo de la molécula de agua. Es un disolvente maravilloso, porque disuelve muchísimas cosas y además las estabiliza de esta forma. A esto lo llamamos la capa de solvatación. También tenemos, que esas son menos frecuentes en la vida, moléculas hidrófobas, que son enemigas del agua. Esto viene de la rabia. Sabéis que los enfermos de rabia no soportan el agua. Esto es la hidrofobia, pues de ahí viene la palabra. La hidrofobia, las moléculas que como el aceite odian el agua, no se mezclan. Y si las forzamos llevándolas a grandes profundidades marinas a disolverse en el agua a gran presión, forman un clatrato, que quiere decir una estructura cristalina de agua que rodea a esa molécula y que solo se forma en condiciones muy especiales. No sé si, ¿cómo se llamaba el libro aquel que vimos la serie que no me gusta, pero que aquel que son todo desastres, el día después o el último día, el quinto día, que es una cosa como llevado el cambio climático, que las ballenas atacan a los barcos, que hay infecciones, y una cosa que ocurre es que uno de los barcos de la expedición se hunde porque al cambiar las condiciones climáticas más de la cuenta, los clatratos de metano del fondo del mar desaparecen y entonces de pronto el barco se encuentra que en vez de en agua están flotando en metano y se hunden y mueren todos. Spoiler, perdón. Es muy mala la película y el libro también es muy malo, pero bueno, es interesante. Estas moléculas hidrófobas no me voy a detener porque no nos interesan mucho. Nos interesan las moléculas anfipáticas, no antipáticas, anfipáticas. ¿Qué quiere decir que son anfipáticas? Quiere decir que tienen una cabecita hidrófila, que le gusta el agua, y una cola, hidrófoba, que le gusta lo que no es el agua. Entonces, si yo pongo una de estas moléculas llamadas detergentes, en la mayor parte de los casos, os suena la palabra detergente, ¿verdad? Si alguna de estas las pongo en una superficie de agua, aire, se ordenan así. Lo hidrófobo se pone al aire y lo hidrófilo se pone al agua y hago pompas de jabón. Las pompas de jabón es eso, ni más ni menos. Y si yo tengo las manos sucias de grasa y me lavo con jabón, se forma una micela, una cosa que veis por aquí está interaccionando con el agua, perfectamente soluble en agua, pero dentro no hay agua. Se disuelve la grasa y se la arrastra en el agua. Claro, esto no nos vale para hacer una célula, porque las células tienen agua dentro. Por suerte para nosotros, la mayor parte de las moléculas anfipáticas que existen en la naturaleza no son detergentes, sino que son fosfolípidos y son capaces de formar lo que llamamos una bicapa. Agua por arriba, hidrófobo. Esto es como aceite, por dentro y agua por abajo, es decir, un sándwich de aceite, que es lo que constituye las membranas de las células. Y las membranas de las células es lo que da lugar a los compartimentos y eso ha permitido la célula primigenia y bueno, hacían, pero según se fueron formando membranas, la misma reacción, al estar separada, pudo evolucionar en sentidos diferentes. Y no me puedo entretener, pero hay reacciones idénticas, por ejemplo, en las mitocondrias o en el citoplasma, con propósitos completamente distintos. Eso se estudia mucho cuando se estudia la bioquímica. Es decir, la especialización,
la evolución molecular que ha dado lugar a lo que estamos hoy se basa principalmente en la existencia de las moléculas anfipáticas capaces de hacer membrana en el agua. Y con esto acabo. Y creo que 11:10. Bueno, no está mal. Bueno, pues buenas tardes otra vez a todos. A continuación, el segundo ponente de esta tarde es Julio Rodríguez Gómez. Gracias. Sí, ya estoy. Julio es licenciado en matemáticas y ha trabajado toda su vida en empresas de software como Oracle y SAP y con aplicaciones corporativas. Como parte de sus hobbies ha manejado software y hardware libre con diversos fines, desde hacer una consola de videojuegos o controlar distintos tipos de drones o diversas utilidades para la astronomía, como la que esta tarde nos va a explicar. Siempre que puede, efectúa actividades de divulgación de tecnología en charlas y en observaciones astronómicas. Además, ha desarrollado diversos proyectos de innovación, como por ejemplo una serie de maquetas de 3D relacionadas y seleccionadas de la superficie lunar para facilitar el estudio de la geología de la Luna, cosa que disfrutamos en el club con cierta frecuencia. Así que, sin más preámbulos, les dejo a ustedes con Julio. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, Eduardo es el autor intelectual de esas placas de la Luna, dicho sea de paso. Bueno, pues buenas tardes o buenas noches. La verdad es que como estamos a cubierto no sé en qué estado estamos ahora mismo. Les doy la bienvenida a esta sesión de hoy del ejemplo de noche astronómica con EAA. EAA es una nueva modalidad de observación astronómica. Ahora voy a explicar lo que significa. De hecho, el año pasado expliqué con relativo detalle, el detalle que podemos llevar a cabo con estas sesiones de 10 minutos, bueno, pues los elementos que eran necesarios para hacer una sesión de EAA, ¿vale? Entonces, por retomar un poco, porque dudo mucho que nadie se acuerde de qué significaba EAA y de qué diablos hablé hace un año, a ver si consigo que pase ahora. EAA viene del inglés Electronically Assisted Astronomy, que básicamente es el uso de un dispositivo de captura de imágenes digitales en vez de usar el ocular de un telescopio, ¿vale? Es decir, en vez de mirar a través de un ocular de telescopio, que por cierto es una experiencia maravillosa, se captura con un dispositivo, generalmente ya el analógico, vamos a olvidarnos de ello, digital, que nos permite hacer una serie de cosas que vamos a ver a continuación. En la sesión del año pasado hablaba de los elementos necesarios para llevar a cabo esta actividad, esta observación electrónica, ¿no? Y comentaba también que habían surgido una serie de soluciones plug and play, es decir, que nos ofrecían a los usuarios la solución directamente para ser usada. La verdad es que tienen unos precios bastante prohibitivos y han sido generadas por una serie de startups que realmente han traído una cierta innovación. Hablaba hace un año de este dispositivo de aquí que ha quedado en el olvido. Digamos que los que no sé si estáis familiarizados con temas de startups, a veces las startups se quedan en estadios muy iniciales y ha debido ser el caso de esta, ¿no? Y sin embargo, pues ha aparecido un dispositivo que ha sido producido por una empresa china que se llama ZWO, Zhangwan Optics, que la verdad es que está teniendo un desarrollo estratosférico en este ámbito, ¿no? Porque ha empezado generando o produciendo una serie de cámaras astronómicas, tanto de cielo profundo como de planetaria, y luego ha ido incorporando pues, monturas también astronómicas, incluso telescopios y demás, ¿no? Y lo último que ha hecho ha sido producir ese dispositivo a 1/3 del precio de sus principales competidores, con lo cual os podéis imaginar qué es lo que ha pasado con su competencia. No le auguro un gran futuro a estos otros fabricantes, ¿no? Y bueno, así como algunos de mis compañeros, pues yo he adquirido uno de esos equipos, como os podéis imaginar, como forofo de todos estos dispositivos, ¿no? Y os quería mostrar hoy en qué consiste una observación astronómica que no tiene nada que ver a cómo se hacía antes, cómo se hace ahora, ¿no? Entonces, ahora sacas el dispositivo, no tienes que hacer una serie de operaciones que solemos hacer los astrónomos aficionados a la hora de poder hacer una observación,
sino que lo sacas al campo, a tener el mejor cielo posible, tanto por condiciones como por orientación, lo conectas y procedes a hacer búsquedas que las va a hacer el propio dispositivo por ti, ¿vale? Entonces, admite distintos modos de búsqueda y, bueno, pues aquí lo que hago en este ejemplo, esto es un extracto y ahora os voy a contar todo lo que vi esa noche. Estaba viendo ese objeto y lo que hago es apuntar a otro objeto. De hecho, estoy buscando manualmente en un atlas que tiene incorporado el doble cúmulo de Perseo, que está ahí, lo que pasa es que estaba despistado y no di con ello. Y bueno, pues como no estoy encontrándolo, digo, bueno, pues voy a buscarlo de otra manera. Entonces, cuando ya dejo de buscarlo, digo, venga, voy a ver cuáles son los mejores objetos para visualizar esta noche. El sistema me va a ofrecer una serie de ellos y, bueno, pues empiezo a buscarlos y la verdad es que estaba muy torpe, no lo conseguí encontrar en esa lista. Y finalmente, lo que hago es que lo busco por texto, ¿vale? Tienes un catálogo enorme, como otra serie de aplicaciones, pero que a diferencia, esas aplicaciones de esto no están conectadas con un telescopio que además permite esas capacidades que nos permite la EAA, ¿no? Entonces, me pongo a buscar y ya pongo Perseo y ya me aparece. Bueno, está actualmente en inglés y en chino y obviamente prefiero el inglés. Bueno, ya han añadido algún otro idioma, francés y alemán. Encuentro el double cluster y ya me doy cuenta, tengo la opción de ir directamente al objeto o verlo en el mapa, ¿no? Entonces me decido por ir al mapa y ya me doy cuenta que era exactamente la zona que estaba buscando, pero que no había encontrado, ¿vale? Y entonces, una vez que decido el encuadre que quiero, le doy al Go To, a este botoncito de aquí abajo, y entonces el sistema va a usar un inclinómetro que tiene incorporado y una brújula para orientar el telescopio someramente hacia donde está. ¿Qué es lo que va a hacer? Una vez que llega a la posición, lo que va a hacer es una fotografía breve de 2 o 3 segundos y en esa fotografía va a captar una serie de estrellas. Eso lo va a contrastar contra una base de datos de estrellas del cielo y va a localizar o va a hacer una cosa que llamamos resolución de placas, que consiste en adivinar, bueno, no es adivinar, es resolver, saber hacia dónde está apuntando con total precisión, no como nosotros hacemos a ojo haciendo ese stargazing. Entonces, una vez que lo resuelve, ¿vale? A veces le lleva 1 o 2 intentos, lo apunta, está un poco desviado, lo vuelve a corregir, está un poco desviado, como mucho 3. A la segunda o así, te dice, vale, ya estoy apuntando a donde tú querías, ¿no? Y entonces, bueno, te ofrece también la posibilidad de hacer un autofoco que mejora la nitidez de las fotografías que vamos a hacer a continuación. Y una vez que acaba esta secuencia de autofoco, le das al botón de grabación y va a ir haciendo fotos y las va a ir acumulando en tiempo real para ir mejorando la visibilidad que tiene sobre este objeto, ¿vale? Entonces, bueno, pues va acumulando 6, 7, 10 segundos, es lo que viene por defecto, por las características técnicas y físicas del dispositivo, y vais a ver cómo de repente ahora vamos a empezar a ver estrellas y empieza a mejorar la visualización del objeto. Esto va a depender también de qué tipo de objeto estamos observando del cielo profundo, ¿vale? Esto es un cúmulo abierto, bueno, 2, de doble cúmulo, y bueno, marcándolo nos va también a resolver dónde están situados esos objetos y vamos viendo que va mejorando, ¿vale? Poco a poco o mucho a mucho. Entonces, bueno, ya es nuestra decisión decidir cuánto tiempo queremos ir mejorando esa imagen, ¿vale? Y bueno, después de eso ya pasé a seguir cazando, seguir capturando otra serie de objetos, ¿vale? No voy a hacer toda la sesión porque sería un rollo, fueron como 2 o 3 horas, tengo 10 minutos y no tengo ni idea de cuánto llevo ya, por cierto, pero bueno, creo que no voy del todo mal. ¿Cuáles son los objetos que vi? Bueno, pues aquí os he traído la selección de los objetos que vi. Entonces, por ejemplo, vi este de aquí, que es otro cúmulo abierto, NGC 457, muy cerca, o bueno, en la constelación de Casiopea, también conocido como el cúmulo de ET. En esto de poner nombres, los astrónomos tienen mucha imaginación. Se llama ET porque las 2 estrellas más brillantes de este asterismo pues, parecen los ojos de ET y parece que tiene los brazos así con el resto de estrellas, ¿vale? Luego también capturé otro, que es el NGC 281, también conocido como nebulosa de Pacman, ¿vale? Nebulosa quiere decir que es una acumulación suele ser de gas y polvo,
y que a veces está iluminada por una estrella o un conjunto de estrellas, y en este caso la forma recuerda a los astrónomos el famoso Pac-Man, ¿no? El comecocos, la figura del comecocos, el circulito con la boca abierta, ¿vale? Esto de aquí, que es un cúmulo globular, a diferencia del de abierto, que digamos que tiene una distribución totalmente arbitraria, en este caso es una acumulación de estrellas que se van expandiendo a medida que se van alejando del cúmulo. Está, si no recuerdo mal, cerca de Acuario, bueno, está entre varias, y bueno, también es uno de los más prominentes del cielo, ¿de acuerdo? Como veis, este tipo de objetos que son menos tenues, bueno, el Pac-Man sí que es tenue porque es una nebulosa, con un par de minutos ya eres capaz de empezar a ver el objeto, ¿vale? Pero, bueno, aquí tenemos otro que además este tiene truco. Esto es una galaxia. Está aquí la galaxia, ¿de acuerdo? Y es la NGC 7331. Es algo del Ciervo, no sé qué del Ciervo, pero no me acuerdo ni tampoco el porqué. Lo que tiene de especial esta foto es que en esta zona de aquí, que prácticamente no se vislumbra, está el quinteto de Stefan, ¿vale? Que, bueno, apenas vislumbramos, nos haría falta más focal. Este telescopio en eso se queda corto. Pero ese quinteto de Stefan es una acumulación de 5 galaxias que podemos ver, bueno, con un instrumento que tenga un poquito más de focal, ¿vale? Y luego otra de las cosas que os quería enseñar antes de acabar es, bueno, esta es la misma foto, perdonad, es que, por ejemplo, aquí tenemos un objeto que ahora mismo no me acuerdo cuál es, que tiene una acumulación de luz de 2 minutos y si seguimos acumulando luz, veis cómo mejora la visualización del propio objeto, ¿vale? Hemos pasado de 2 minutos a 16 y hemos mejorado sustancialmente la forma de, bueno, el resultado de lo que estamos viendo, ¿vale? Aquí es un ejemplo más también relevante. Esta es la galaxia M33, que es la galaxia del Triángulo, forma parte de nuestro grupo local junto con la Vía Láctea y con la galaxia Andrómeda, ¿vale? Bueno, y alguna otra. Y aquí tenemos una exposición de 11 minutos, foto tras foto de 10 segundos, ¿vale? Y que si pasamos a mayores, a 22 minutos, veis cómo se incrementa la señal que hemos capturado y nos permite ver el objeto con mucha mayor definición y detalle, ¿vale? Todos estos objetos fueron capturados en una única noche con un esfuerzo mínimo y que además seguramente no hubiera sacado otro tipo de equipo al campo porque estaba un poquito nublado y dices, pues no me merece la pena hacer ese esfuerzo. Sin embargo, con estos dispositivos la verdad es que te animas porque el esfuerzo que tienes que hacer es relativamente pequeño y bueno, pues nos dan mucho más capacidad de visualizar el cielo desde condiciones peores y desde casi cualquier cielo, ¿vale? Y eso es lo que tenía para hoy. Que de tiempo no me he ido mucho. Muchas gracias. Bueno, pues pasamos a la tercera de las 4 microcharlas que tenemos esta tarde y ahora nos va a hablar Roberto Sáez. Roberto Sáez es doctor en antropología, máster en ingeniería industrial y divulgador científico, experto en evolución humana y en la bioarqueología del cuidado. Es autor del libro Evolución humana, prehistoria y origen de la compasión y del blog Lucrakerman, premiado por 20 blogs, la agencia 20 blogs, en 2019 como mejor blog científico del año. En él ha escrito más de 400 artículos y otros 20 artículos en revistas científicas de divulgación y capítulos de libros. Ha impartido decenas de conferencias para distintas entidades y ha participado en 40 programas de radio, podcast y televisión. Es miembro y fundador del grupo de investigación sobre bioarqueología del cuidado y cofundador de este club de ciencia. Hoy nos va a hablar sobre el homolongi. Conozcamos el homolongi. Así que sin más preámbulos, les dejo con el correo. Muchas gracias. Pues conozcamos a homolongi, que le tengo aquí. Conozcámosle. Aquí le tenemos. Homolongi, le he descabezado. Homolongi. Bueno, conozcamos lo primero, a ver. Aquí.
la historia de Homolonghi. La historia de Homolonghi es muy curiosa, porque tenemos que irnos a 1933, al noreste de China, Harbin, en la localidad de Harbin, una región por entonces invadida por los japoneses, y uno de los trabajadores que estaban construyendo este puente, posteriormente llamado Dongjiang, pues se encontró en el sedimento este cráneo. Entonces, lo que hizo fue no decírselo a sus contratistas japoneses, sino que reconoció el valor de este cráneo porque 4 años antes, en 1929, se había descubierto el hombre de Pekín, el famoso Homo erectus, que había adquirido muchísima popularidad en China, con lo cual él sabía que podía ser valioso y, siguiendo una tradición china, lo enterró en un pozo. Lo enterró en un pozo y ahí se quedó durante 3 generaciones. En esa tradición lo que consiste es que se entierran tesoros y objetos valiosos en un pozo, es una tradición china. Pues es lo que hizo, reconociendo el valor de esto. 3 generaciones hasta que, poco antes de morir, se lo confesó a sus descendientes y llegó a Qianji, llegó este hecho, que es uno de los profesores del Museo de Geología de la universidad local, y convenció a la familia, a estos descendientes, para que donaran el cráneo al museo. Entonces, en 2018 se presentó, esa es la presentación del cráneo, en una rueda de prensa, estuvieron 3 años estudiándolo y se publicó en 2021. Y aquí tenemos este cráneo. Este cráneo, como un buen espécimen del Pleistoceno medio, pues tiene una curiosísima mezcla de caracteres primitivos y caracteres modernos. Los primitivos son las flechas amarillas, los modernos la flecha verde. Lo primero que veis es que es un cráneo bajito, no es un cráneo esférico, globular, como el de Homo sapiens, es un cráneo bajito y muy alargado y muy bajito, ¿vale? No tiene apenas frente, tiene una frente muy plana y tiene un doble arco supraorbital. Esto lo reconocemos muy fácilmente de los erectus y de los neandertales, pero es que además muchas veces lo tienen continuo, tiene doble arco supraorbital, que es este de aquí, ¿no? Tiene una región nasal muy amplia, eso también es un rasgo primitivo, y conserva un único diente, que es este molar, que es un molar muy grande, el doble del tamaño que solemos tener los Homo sapiens en los molares. Fijaos que a pesar de su aspecto en general bastante primitivo, esto se parece muy poco a un sapiens, sin embargo, la cara es muy moderna, es una cara que es cortita y muy plana, está retraída, es una cara muy grácil. Fijaos qué pómulos más gráciles tiene. No es una cara, y vamos a verlo ahora en comparación con otros, no es una cara hinchada como tienen, por ejemplo, los neandertales y todo su linaje y los erectus, ¿no? Es un cráneo grande, os habrá llamado la atención, es un cráneo bastante grande, 1420, yo diría que está en la mitad superior del rango sapiens, sin ir más lejos, ¿no? Pero no es el más grande del registro fósil. Hay cráneos neandertales más grandes, incluido el Chuchang, uno que tiene 1800 centímetros cúbicos y que ese no es neandertal, es otro asiático, es otro cráneo asiático del Pleistoceno medio. Tiene otro rasgo que lo diferencia mucho de un cráneo moderno, y es, aparte de la carencia de esa esfericidad, de esa globularidad, fijaos que el ancho máximo ocurre en la parte medio inferior del cráneo, mientras que un cráneo sapiens, el mayor ancho se da en la parte superior del cráneo, ¿vale? Esto suele ser un rasgo primitivo, el que se da en la parte medio inferior. El paladar es muy ancho, también es un rasgo primitivo. Ya os he comentado sobre el molar inmenso que tiene. Sin embargo, pues tiene apenas en la región en la fosa suprailíaca, apenas tiene la depresión que tiene típicamente los neandertales. Tienen un plano occipital muy angulado y con una depresión en la fosa suprailíaca, como digo, de la cual este carece, ¿no? Y además tiene el desarrollo del proceso mastoideo, también se parece mucho al sapiens. Bueno, pues con este conjunto de rasgos lo podemos comparar con otros cráneos y vemos aquí pues 2 Homo rhodesensis, Bodo de 600.000 años y Kawe de 300.000. Fijaos lo que os decía de la cara hinchada, que se ve muy claramente en Bodo, en este rhodesensis.
una cara hinchada y proyectada medio facialmente. Mucho más acusado esto en el linaje neandertal. Kawe, sin embargo, este es africano, los dos son africanos, ¿vale? Etiopía y Zambia. Este tiene ya una cara, como decía, más retraída, más grácil dentro de las características primitivas que tiene el cráneo tan alargado y tan bajito, ¿no? Este es uno de los sapiens más antiguos que hay, Erto, de Etiopía, ya tiene 165.000 años, ya fijaos cómo tiene una forma mucho más globular, sin embargo todavía tiene un toro supraorbital bastante prominente, pero fijaos la cara, que es mucho más en la línea de Harbin, que es incluso más corta, ¿no? Se parece a Dali, otro cráneo chino del Pleistoceno medio. Lo que pasa es que Dali solo tiene 1.100 centímetros cúbicos, comparable, por ejemplo, al cráneo 5 de la cima de los huesos de Atapuerca, por hacernos una idea. Es más pequeño, pero se parece morfológicamente mucho. Este es Harbin, este es Dali, Harbin, Dali. Harbin es el hombre dragón, por cierto, no lo he dicho, hombre dragón. Homo longi significa hombre dragón porque Harbin, la ciudad de Harbin, es la capital de la provincia Río Dragón. De ahí viene el nombre de Longi, Homo longi, el hombre dragón. Y Hualongdong es otro cráneo chino del Pleistoceno medio, de una edad similar a Dali, o similar a, poquito tal vez, más antiguo que Harbin, pero también en la misma línea. Bueno. ¿Y qué especie está representando Homo longi? ¿Cómo se sitúa Homo longi en el conjunto de especies humanas del Pleistoceno medio que apenas se conocen por otra parte? Pues fijaos, en 2021, junto con la presentación del cráneo, también se presentó un estudio que analizaba 634 rasgos morfológicos de distintos especímenes y lo que encontraron fue que todos estos cráneos que están aquí, particularmente Harbin, que es el hombre dragón, Hualongdong, Dali, estos hemos hablado, Jinushan y la mandíbula de Siage, una posible denisovano, que ahora veremos qué es eso, junto con otros cráneos no asiáticos, forman un grupo monofilético. Un grupo monofilético, que sería este, y monofilético significa que tienen todos un ancestro común. Y este grupo monofilético está diferenciado del grupo neandertal y próximo a Sapiens. Está más próximo, de hecho, a Sapiens que neandertal, con lo cual, pues eso un poco supone una gran sorpresa. Es decir, que estemos viendo un cráneo en apariencia tan primitivo, más próximo, sin embargo, a nuestro linaje Sapiens que a otros linajes como neandertales, diferenciado del grupo Erectus, muy diferenciado del grupo Erectus, de Heidelbergensis o Rhodesiensis, como Kawe y Bodo que os he explicado antes. Y aquí vemos, de otra forma de representarlo, Harbin próximo a Siage, la mandíbula denisovana o posiblemente denisovana, Dali, Hualongdong, Jinushan y particularmente, y por sorpresa, pues otros cráneos no asiáticos, otros materiales no asiáticos como la Springs, africano, Rabat de Marruecos, Homo antecesor de la península ibérica, nuestro, y Steinheim de Alemania. Y este supondría, de hecho, el enlace, un poco el vínculo entre el grupo filético neandertal y el grupo monofilético denisovanos. ¿Pueden ser denisovanos? Pues para ver si son denisovanos vamos a ver primero qué son los denisovanos. Son un grupo humano, no necesariamente una especie, todavía no se ha definido una especie para este grupo, del cual se conocen muy poquitos restos, prácticamente aquí están todos. Unos cuantos molares, unos cuantos dientes, una falange de dedo, un trozo de parietal y una hemimandíbula de Tíbet. Todos estos son de la cueva de Denisova, de las montañas Altai, en Rusia, y este está en el Tíbet, se encontró muy alejado de la cueva de Denisova. ¿Y por qué se ha identificado como denisovana esta mandíbula, por cierto, bastante robusta y con unos molares muy poderosos como los de Harbin? Bueno, pues por el proteoma. Es decir, se conocen muy pocos restos fósiles de los denisovanos, pero sí su ADN y sí su proteoma. Es decir, la secuencia de las proteínas que se analiza de una forma semejante a la genética, al genoma, ¿no? Entonces, lo que se ha visto es que el proteoma de esta hemimandíbula es muy próximo a las proteínas, el colágeno recuperado de los dientes de la cueva de Denisova. Y la particularidad que tienen los denisovanos es que, así como se explica muchas veces, que todos los humanos actuales tenemos entre el 1 y el 2% de rastro neandertal, los denisovanos dejaron hasta un 5% de su rastro genómico en los humanos actuales del sudeste asiático. Tenemos aquí los Aita, esta etnia,
es el que tiene el mayor porcentaje de genoma denisovano entre los humanos actuales, el 5%. Todo este rojo significa la proporción relativa respecto a los AITA de genoma de los denisovanos conservado en los humanos actuales en el sudeste asiático. Y la gran novedad, que me alegra haberla podido traer, porque es desde hace muy pocos días, es que Christopher Bae y sus colegas han presentado una propuesta para clasificar los especímenes asiáticos del Pleistoceno medio, de los cuales hemos hablado, en 3 grupos. Uno que sería Homo longi, que incluiría a nuestro amigo Harbin, más Hualongdong, Dali y Jinishan. Otro representado, vámonos primero aquí, por los denisovanos. Tenemos aquí la mandíbula de Xiaje, tenemos algún diente, y los cráneos de Chuchang y Chuyashao. Y además la mandíbula también china de Penghu, que la tenemos aquí. Y un tercer grupo, estos serían los denisovanos, pendiente de definir una especie, y otro tercer grupo por el cráneo formado, quiero decir, por el cráneo chino de Maba y el indio de Narmaba. Estos, por cierto, son referencias, digamos, morfológicas que ponen ahí, es como propina. Por tanto, ¿qué temillas pendientes, como digo ahí, tenemos al situar todo esto que hemos visto hoy y que es un lío en el árbol filogenético del último millón de años, ¿vale?, que está aquí puesto? Bueno, pues tenemos aquí un borrón que suponen las grandes dudas, más que aclaraciones, que os he contado respecto a los grupos del Pleistoceno medio de Asia. Tenemos a nuestro Harbin, Homo longi, tenemos a los denisovanos y tenemos a los últimos Homo erectus que estuvieron en Sunda, es decir, en la parte, el extremo continental del sudeste asiático, y que estuvieron hasta hace unos 100.000 años allí existiendo los Homo erectus. Bueno, en este borrón, pues claro, no sabemos todavía si esa propuesta de Bae y colegas supone 3 especies o 3 grupos humanos, si Homo longi todavía es una especie solo definida por un cráneo, lo cual es muy poco para definir una especie, cuando todavía no hay, por ejemplo, paratipos de esta especie Homo longi. Este es el holotipo y no tiene paratipos, con lo cual pues, queda mucho por investigar ahí. Homo erectus, que es una especie que siempre le asociamos a una duración inmensa de prácticamente 2 millones de años, ¿es una única especie de verdad? ¿Es una única especie Homo erectus y el Homo ergaster que estaría por aquí en África? ¿O es, por tanto, politípica, es decir, que tiene varias formas? ¿O son realmente varias especies lo que estamos viendo dentro de Homo erectus? ¿Qué son los denisovanos? ¿Pueden ser los neandertales asiáticos? ¿Puede ser que los neandertales, además de hallarlos en Denisova, que es casi el extremo oriental donde se han encontrado, llegaran a la parte más oriental de China? ¿Cuál es el último ancestro común del linaje Neandertal y Sapiens? El linaje Neandertal está aquí, el linaje Sapiens está aquí, Homo rhodesiensis, durante mucho tiempo candidato a ser un posible ancestro común, ya no está tan claro porque se solapa con Neandertal, por tanto aquí tenemos una zona candidata en la cual está muy próxima a antecesor, pero ya sabemos por su proteoma que no es exactamente el último ancestro común. Y estas especies extraordinarias por su baja estatura y su pequeño tamaño, Homo luzonensis, Homo naledi, Homo florescensis, ¿qué son? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su origen? Bueno, pues todas estas dudas espero que podamos contarlas en otro año, y por ahora hemos conocido, espero, a Homo longi. Muchas gracias. Pues nada, nuestra última ponencia de hoy. Vamos a conocer los satélites de Júpiter y qué vamos a actualizar. Nos lo va a contar Eduardo Adarve, presidente del Club de Ciencia Boadilla, que es analista clínico, ha sido profesor asociado en la Facultad de Farmacia, trabajó en varias empresas del sector químico, fundó la empresa Quimigen, que dirigió hasta 2018, publicó varios artículos de investigación durante su estancia en la Facultad de Farmacia y más recientemente ha publicado artículos sobre cráteres lunares en la revista online americana de Lunar Observer. Ha impartido cursos y conferencias sobre microscopía, geología lunar y astronáutica en el Club de Ciencia Boadilla, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, en el complejo de NASA INTA del Robledo de Chabela, en Astrociernes y en la Agrupación Astronómica de Madrid. Y es cofundador del Club de Ciencia Boadilla. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Muy bien. Pues buenas tardes a todos. Ah, se me oye. Que estoy acostumbrado con el cacharrito. Buenas tardes a todos.
De nuevo, muchas gracias por venir y a participar en esta actividad del Club de Ciencia Guadilla. Muchas gracias a Roberto por cómo me has presentado. Se nota que somos amigos y que le voy a pagar luego una cerveza. Y bueno, pues en los próximos minutos, ya es la última presentación de hoy, en los próximos minutos hablaremos sobre la investigación de los satélites helados de Júpiter. En concreto, vamos a repasar cuáles son los satélites de Júpiter, los antecedentes que hay en su investigación tanto con la sonda Galileo como con la sonda Juno, ambas de la NASA, y luego entraremos un poquito más de detalle, aunque no da tiempo a mucho, pero entraremos en algo más de detalle respecto a la sonda JUICE de la ESA y la sonda Europa Clipper de NASA. Y finalmente les hablaré de un reciente hallazgo que se ha hecho en el satélite Europa. Pues bien, antes no pasaba y ahora pasan de 4 en 4. Tranquilos. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar. Es aproximadamente 11 veces más grande que la Tierra. Tiene 140.000 kilómetros de diámetro. Y está 5 veces más lejos del Sol que la Tierra, sobre unos 780 millones de kilómetros. Aproximadamente 5 veces, 5 unidades astronómicas, que es la distancia que separa el Sol de la Tierra y que se toma como unidad de medida, como unidad astronómica dentro del sistema solar. Pues bien, se han detectado ya, se han descubierto 95 satélites de Júpiter, de los cuales su tamaño es completamente variable, desde 1 kilómetro hasta más de 5.200 kilómetros, en concreto el satélite Ganímedes, que es el mayor del sistema solar, por 12 kilómetros solo, pero le gana al satélite Titán de Saturno, que es donde antes Álvaro mencionó que hay mares de metano en el satélite Titán, pero también hay hielo de agua. Pero sí, allí todo parece que el metano funciona como el agua. Hay metano líquido, metano gaseoso y metano sólido. Pues bien, de todos estos satélites, los más importantes son, y digo los más importantes, ahora explicaré por qué. A ver. No me entiendo muy bien con esto. Son los 4 satélites más grandes. Se les llama satélites galileanos porque ya los observó Galileo en 1610 con un telescopio muy sencillo que él tenía. Esos satélites son, en orden de separación desde Júpiter, son Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Io es el satélite con más volcanes activos del sistema solar. Está lleno de volcanes, está completamente en erupción. Es un mar de azufre, Io. En cuanto a los otros 3, se considera que son satélites helados. Se les llama satélites helados porque todos están recubiertos de una corteza de hielo, como describía antes también Álvaro, tienen una corteza de hielo y debajo se piensa, en algunos ya se ha confirmado, pero se piensa que en todos ellos hay un océano líquido, un océano de agua líquida similar a como podían ser los océanos en la Tierra primitiva. Y además océanos que probablemente en su interior pueda haber fuentes termales, como las hay actualmente también en la Tierra, y esto da pie a pensar que puedan existir, que pueda haberse desarrollado vida microbiana dentro de esos océanos. Las cortezas no se han medido todavía muy bien, se medirán, pero las cortezas se calcula que Europa tiene una corteza de hielo de unos 100 kilómetros de grosor, Ganímedes sobre 150 y Calisto sobre 250, pero eso se va a confirmar con las próximas investigaciones. ¿Y por qué es importante? Porque si se encontraran determinadas moléculas orgánicas, se podría llegar a la conclusión de que puede haber vida microbiana y sería una cosa importantísima para la ciencia y para la humanidad el confirmar que hay vida fuera de la Tierra. Para eso habría que hacer muchas cosas, pero se van a buscar indicios de esto con las sondas que se han enviado ahora. Abajo les he puesto una foto de cómo se puede observar. Lo digo para que se animen en el tema de la astronomía, cómo se puede observar, cómo se ve Júpiter y sus satélites galileanos con un simple telescopio pequeñito, refractor de 7 centímetros de diámetro, que de segunda mano puede costar 100 y poco euros, pues ya se puede ver, como se ve ahí abajo, cómo se puede ver Júpiter con sus 4 satélites galileanos. Al igual que estos satélites, hay otro satélite en Saturno, que es Encélado, que tiene la misma estructura. Tiene una corteza de hielo y debajo
tiene un océano, y está confirmado porque se han visto géiseres, un océano de agua. Bien, pues seguimos. Vamos a ver. La primera sonda que se mandó, bueno, las primeras sondas que pasaron por Júpiter fueron las Voyager. Las primeras sondas que pasaron por Júpiter y pudieron hacer investigaciones. Fueron las Voyager, pero posteriormente, en 1969, la NASA envió una sonda específicamente para orbitar Júpiter y para investigar el sistema joviano, que es como se llama. Estuvo en funcionamiento hasta el año 2003. Esa sonda, que es la sonda Galileo, se puso el nombre en honor a Galileo, naturalmente, pues como pueden ver a la izquierda, hay una representación, no es una foto, una representación de la sonda Galileo. No tenía paneles solares, su energía la obtenía con generadores de radioisótopos que producen electricidad por la descomposición de radioisótopos, porque la tecnología de los paneles solares, el año 89, no permitía aprovechar la poca energía solar que llega hasta Júpiter por estar tan lejos en aquella época. La misión, como digo, se extendió hasta el año 2003 y bueno, pues se hicieron montones de descubrimientos sobre la atmósfera, el campo magnético, la gravedad y los primeros descubrimientos sobre los satélites de Júpiter. Posteriormente, no, se ha saltado una. Posteriormente se lanzó la sonda Juno. Se lanzó el año 2011. Como ven, esta ya tiene paneles solares. Han pasado 22 años. La tecnología de los paneles solares permite tener paneles que sí son capaces de obtener energía de esa débil luz del solar que llega hasta Júpiter. Pues esta sonda todavía está en funcionamiento. Se ha prolongado su actividad hasta el año 2025 y ha hecho muchos descubrimientos sobre el campo magnético, sobre la gravedad, las variaciones de la gravedad, sobre la composición de la atmósfera y los movimientos, los vientos de la atmósfera de Júpiter. Y se ha confirmado también lo que yo les decía, que los 3 satélites tienen una corteza helada, que dentro hay un mar helado, en algunos de ellos se han encontrado ya géiseres, lo cual es muy importante, y sigue haciendo investigaciones. Esta sonda Juno se ha dedicado fundamentalmente a investigar sobre Júpiter, sobre Io y sobre Ganímedes y Calisto. Este año, en el 2023, la ESA ha enviado, hubo primero un proyecto conjunto de la NASA y la ESA para enviar una sonda doble a Júpiter para estudiar todo el sistema de sus satélites. Pero bueno, llegó el COVID, hubo problemas de coordinación, hubo problemas económicos y decidieron partir las peras. Entonces, cada uno ha hecho su sonda. La ESA ha enviado este año, como les digo, la sonda JUICE, que es un acrónimo de Jupiter Icy Moons Explorer, es decir, el explorador de las lunas heladas de Júpiter, y lo ha fabricado Airbus, pero han participado 8 empresas españolas, todas del País Vasco y de aquí de Madrid, de Canto Blanco. Lleva paneles solares, como les digo. Los instrumentos de investigación son de varias agencias, no solamente de la ESA, lleva instrumentos de la ESA, de la NASA, de la agencia japonesa y de la agencia de Israel. La trayectoria que ha llevado, que está llevando, todas las naves que se mandan a los planetas lejanos, bien sea Júpiter, bien sea Saturno, no pueden lanzarse directamente desde la Tierra. No hay cohetes que sean suficientemente potentes como para lanzarlos hasta Júpiter. En el caso de la JUICE, se ha lanzado con el último Ariane 5, fabricado por Airbus. Ahora ya se retira, no hay más misiones para él. Entonces, todas las sondas llegan hasta Júpiter utilizando impulsos gravitacionales al pasar por otros planetas. Es decir, desde la Tierra se manda la sonda a un planeta, a Venus o a Marte o a la propia Tierra, que es decir, que vuelva la sonda, y al pasar por el planeta, aprovechando el momento inercial del propio planeta, aumenta su velocidad. Y con varios de estos pasos, la velocidad aumenta lo suficiente como para poder ser lanzada hacia Júpiter. En el caso de JUICE va a utilizar 4 asistencias gravitacionales, 3 pasos por la Tierra y 1 paso por Venus, como ven ustedes. Va a tardar 8 años en llegar. Llegará en abril del 31. Por eso esta sonda es la tercera en lanzarse, pero será la 4ª en llegar, porque ahora veremos a continuación una que se va a lanzar el año que viene, pero solo va a tardar 6 años, con lo cual va a salir un año después, pero va a llegar un año antes. Así que esta es la
tercera sonda en salir, pero la cuarta en llegar. Va a hacer 35 sobrevuelos sobre los satélites, en concreto 2 sobre Europa, 12 sobre Ganímedes y 21 sobre Calisto. Y terminará sobre Io, no, porque no va a estudiar los satélites helados. Y se estrellará finalmente, después de orbitar durante unos meses, la sonda Ganímedes. Los objetivos fundamentales de esta misión, como les digo, es estudiar a fondo los satélites helados. Y que lo que quieren hacer en la práctica es pues, estudiar, comprobar la profundidad de ese casquete helado, comprobar la composición química de las estructuras que hay, de los compuestos que hay en la superficie del hielo, su posible interacción, su interacción con el interior del océano. Además va a estudiar los campos magnéticos, porque en el caso de Ganímedes tiene su propio campo magnético y todo eso lo va a estudiar esta sonda. Además, lo más interesante desde el punto de vista de astrobiología es que intenta buscar moléculas orgánicas, ya en la última diapositiva lo verán la importancia de esto, moléculas orgánicas en Europa. Europa, a pesar de que todos tienen la misma estructura, por su distancia de Júpiter y por su tamaño, su masa, Europa es el satélite que tiene más probabilidades o que tiene más características que le hacen ser una opción posible de que allí se haya desarrollado vida microbiana en el océano interior. No es el único, pero es el que tiene más papeletas para el sorteo, por decirlo de una manera gráfica. Entonces se van a buscar moléculas orgánicas en Europa. Paralelamente está en construcción y se lanzará previsiblemente a finales del año que viene la sonda Europa Clipper de la NASA, que como su nombre indica va fundamentalmente a investigar el satélite Europa, por todo lo que les acabo de decir, porque es el que tiene más papeletas para poder tener vida microbiana en su interior. Tiene paneles solares, como ven, todos los instrumentos de investigación que lleva son de la propia NASA. La trayectoria en este caso no va a utilizar pasos por Venus, sino que va a utilizar pasos por la Tierra y por Marte, solamente 2 pasos, gracias a que el cohete con el que se va a lanzar es mucho más potente. Se va a lanzar con un Falcon Heavy, que es de nueva generación, y entonces eso evitará el tener que pasar por Venus. Eso indica que va a pesar menos, puede llevar más instrumentos, porque para pasar por Venus hay que poner una carga, una protección muy fuerte térmica por las temperaturas tan altas que hay en la zona orbital de Venus. Los objetivos bueno, no les digo nada, entonces, pero las asistencias gravitacionales serán nada más que 2, una sobre Marte y otra sobre la Tierra, y cuando llegue allí, su vida útil lo que va a hacer va a dar 50 sobrevuelos en diferentes latitudes sobre Europa, sobre el satélite Europa. ¿Y cuáles son sus objetivos? Pues comprender a fondo toda la geología y todas las interacciones entre el océano y la capa de hielo del satélite Europa. Entonces va a estudiar las interacciones, la composición química, las interacciones magnéticas con el campo magnético de Júpiter. Muy importante la distribución de sustancias químicas, y se van a intentar localizar. En Europa ya se localizaron hace tiempo géiseres que se localizaron y no se han vuelto a ver, pero se sabe que existen, y esos géiseres confirman 2 cosas. Primero, que hay un océano debajo, y lo segundo, que esos géiseres son de agua que procede de ese océano. Se quiere intentar localizar los géiseres otra vez para intentar hacer pasar la sonda a través de los géiseres y poder analizar la composición de ese agua, porque se pueden encontrar moléculas orgánicas en ese agua, y eso sería un indicio muy directo de que puede haber algún tipo de biología en el interior de ese satélite. Y lo último que quería comentarles es que precisamente hace muy poquito, hace unos meses, se ha publicado un nuevo hallazgo de CO2 en Europa. En el año 97, Galileo, la sonda Galileo, ya detectó CO2 en la superficie de Europa, pero no se pudo determinar si es CO2 de origen interno del océano o de origen externo. La diferencia es que si fuera de origen externo,
es decir, pues que lo haya depositado restos de un meteorito que ha caído, o si fuera de origen interno, significaría que en ese océano hay moléculas con carbono. Y eso es otro indicio muy importante de que puede haber algún tipo de moléculas orgánicas de origen biológico en el interior. Eso no se ha podido determinar, pero este año se ha detectado y se ha publicado que se han encontrado depósitos de CO2 en la superficie de Europa, en una región que se llama Tara Regio. ¿Y qué tiene de importancia eso? Que en esa región también se han encontrado depósitos muy grandes, muy importantes, de cloruro sódico. Piensan los científicos que ese cloruro sódico puede proceder del agua oceánica, que sea salada, del agua oceánica del interior. Si eso fuera así, pues estaríamos en un entorno muy parecido al posible entorno donde pudo surgir, uno de los sitios donde pudo surgir vida microbiana. Si hubiera un océano de agua salada, con además CO2, con además chimeneas calientes como en la Tierra, pues sin ninguna duda podría ser un sitio muy probable para que pudiera haber surgido vida microbiana, estamos hablando. Pero con que solo pudiéramos saber eso, ya estaríamos dando un paso de gigante, si se pudiera confirmar que hay algún tipo de vida fuera de la Tierra. Y bueno, pues todo esto lo podrá confirmar los instrumentos que llevan tanto JUICE como Europa Clipper. Se espera que puedan confirmar esto, si ese CO2 es de origen interno o externo, y si se consiguen hacer pasar alguna de las dos sondas por los géiseres, pues será la confirmación definitiva. Y nada más. Muchas gracias por su paciencia, por su atención. Gracias.